Macri, vos ibas a hablar acerca entonces de la época colonial y también ibas a hablar acerca de los juegos que se desarrollaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, porque justamente pensaba que para centrarnos en los juegos y en los chicos de la época colonial, primero tendríamos que como hablar un poco de lo que entendemos por época colonial, de qué hablamos cuando hablamos de colonia, ¿no? Porque habría que, para hablar de los niños en la colonia, hay que formularse dos preguntas. ¿A qué llamamos colonia? Y a otra pregunta sobre la infancia. Y entonces yo podría pensar que cuando intentamos respondernos de qué hablamos cuando hablamos de colonia, hablamos de un periodo muy largo de tiempo, de 300 años, desde el descubrimiento, la conquista y la colonización por parte de España, que se da desde el siglo XVI, llega Solís, llega Gaboto, estamos en el 1500, principio del 1500, y continúa y avanza y se fortalece hasta terminar a principios del siglo XIX. Vamos a recordar también que Buenos Aires tiene dos fundaciones, ya que vamos a hablar de Buenos Aires, tiene dos fundaciones. La primera, en 1536, Pedro de Mendoza, y la segunda, 1580, Garay, Mendoza y Garay. Esto se enmarca en un periodo histórico que es el Renacimiento, que es el periodo histórico que va entre la Edad Media y la Edad Moderna. Estamos en el siglo XV, 1400-1500, coincide con la llegada de los españoles a Buenos Aires. Justamente en esa época es que el historiador Philippe Ariès ubica en Europa el inicio de la construcción del concepto de infancia. Digo, los españoles van llegando a este territorio cuando en Europa empieza a construirse y consolidarse el concepto de infancia. Ya vienen con ese conocimiento incipiente, digo. En el siglo XVII en Europa justamente aparecen ya algunos pensadores que se preocupan por adaptar la educación al niño. Cuando la educación había empezado por las universidades, empiezan a pensar en esa adaptación con convenios, por ejemplo, que insiste justamente en que los chicos y las chicas pueden estar escolarizados desde chicos hasta los 12 años. De esa época también estamos hablando de Pestalozzi con primaria y de Froebel en nivel inicial, arrancando con el nivel inicial en Alemania. Fines del 1700, principios de 1800. Digo, en esa época es que llegan los españoles por aquí y estamos hablando de la colonia. Con esto vemos que cuando en 1776, que el rey de España crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, y la ciudad de Buenos Aires se transforma en la capital de ese nuevo virreinato, o sea que cobra como un gran poder político y económico, porque pasa a ser el centro de comercio marítimo español en el Atlántico Sur. Los europeos que llegaban a esta ciudad creciente ya tenían esta idea de infancia como un periodo diferenciado de la edad adulta. En Buenos Aires en 1810 vivían alrededor de 44.000 habitantes. Digo, ¿de qué estamos hablando, no? Para relacionarlo con algo actual, la Bombonera tiene una capacidad de 54.000 personas. Y el Estadio Monumental, 70.000. O sea, estamos hablando de una ciudad que cabe en un estadio de fútbol. Citando a Cicercia, Ricardo Cicercia, que es un historiador que quiero y recomiendo, cuenta que durante la primera mitad del siglo XVIII, en el 1700, la crianza y la educación van ocupando un lugar central, que se empieza a cuestionar la labor de las amas de leche, que era ceder el amamantamiento a mujeres que trabajaban de eso, digamos, que no amamantaba a la madre, y el alejamiento de los chicos a través de contratos de aprendizaje, que eran los contratos de cesión, donde se cedía al niño de la familia a otras familias que los alimentara y los criara a cambio de enseñarles un oficio. Entonces, en esta época, la crianza, decíamos, según Cicercia, empieza a ocupar un lugar central y se empieza a cuestionar la labor de las amas de leche y los contratos de aprendizaje, que son dos modos de ceder el niño a otras personas. El descubrimiento de la niñez, este descubrimiento de la niñez que se está construyendo,
va a suscitar debates y solicita también respuestas oficiales frente a los fenómenos de abandono, la regulación de los hospicios y la condena del infanticidio. En 1779, pleno avance de la colonia, el virrey Bertis crea una casa de niños expósitos, porque sabemos que en Buenos Aires era una multitud la gente que abandonaba a sus niños. Cuando yo al principio decía de las diversas infancias, me refería a las infancias de las distintas familias que habitaban Buenos Aires, y la verdad que se pueden agrupar como los españoles peninsulares, que tenían todos los privilegios, los criollos, que era como una nueva aristocracia, que eran hijos de españoles nacidos en América, que tenían bastantes privilegios, pero no podían ocupar cargos políticos ni religiosos de importancia. Después estaban los mestizos, que eran los hijos de españoles e indios, los mulatos, hijos de negros y españoles, los indios, aborígenes, indígenas, grupos de los grupos originarios, que se dedicaban al trabajo, ¿no? Que no tenían derechos, pero que no eran esclavos, porque también estaban los negros, traídos de África como esclavos, comprados, acá era un gran mercado de esclavos, Buenos Aires, y ellos hacían el trabajo más duro y menos derechos tenían. Y luego estaban los zambos, que eran hijos de indios y negros. Estas familias tenían sus hijos que tenían a la vez diferentes accesos a la educación, algunos ninguno, digamos, y acceso a diferentes bienes culturales. Todos estos niños, bueno, algunos, como decíamos, excluidos de cualquier tipo de educación, salvo la instrucción cristiana. La verdad que rastrear esas infancias en el periodo colonial no es sencillo, porque no hay en los registros historiográficos en general referencias a ellos, ya que todo lo que tiene que ver con la historia escrita en ese periodo se va a referir a la vida pública, a la de los adultos hombres, dejando la vida privada, cotidiana, el ámbito íntimo, lo doméstico, por fuera de los relatos históricos, que es donde estaban los chicos y las mujeres, como si fueran dos procesos paralelos que no se tocan ni influyen mutuamente. Sin embargo, sabemos que esto no es así. La pregunta que seguía, digamos, a tratar de describir lo que es el periodo colonial, para no dejarlo solamente a los años cercanos a la independencia, ¿no? Y la infancia, la pregunta es cómo sucedía esa infancia en Buenos Aires, cómo era Buenos Aires. Buenos Aires era, como decíamos, tenía 40.000 habitantes en 1810, imagínense que es muy, muy poquito. Las calles eran, por supuesto, de tierra, la iluminación era con una vela. Esas calles de tierra, cuando llovía, se hacían directamente intransitables, eran un barrial, estaban muy sucias, eso está en todas las crónicas de la época. Entre las huellas que dejaban las carretas, se hacían pozos, se acumulaba el agua, muchos animales sueltos. Y tanto los chicos que llegaban como los que nacían aquí, por supuesto, crecían con las costumbres de sus familias en cuanto a las comidas, las vestimentas, las costumbres y, claro, los juegos y los juguetes. Las prácticas lúdicas infantiles están todavía lejos de ser consideradas dentro de la historia, no hay registros. Sí hay registros de los juegos a los que jugaban las personas adultas, porque además estaban regulados esos juegos, porque muchos estaban relacionados con las apuestas. Los juegos, justamente como son experiencias colectivas, comunes a un grupo social, histórico, venían con y en las personas que llegaban mayoritariamente desde España en ese momento. Por eso, a lo que nosotros, como genéricamente, por lo menos en inicial, se llama juegos de antes o juegos tradicionales, habría que intentar precisar de antes cuándo y dónde. Podemos observar que son los juegos tradicionales de España. Cuando nosotros decimos los juegos tradicionales, son los juegos tradicionales de España. Claro. Y eso se identifica claramente en las referencias de las canciones a los diferentes momentos históricos. Algunos juegos que se jugaban en Buenos Aires y también en el interior, hay muchos juegos de naipes, todos nombrados, todos descritos, la baceta, el paro, el sacanete, el cacho, el faraón, y otros citados en la Segunda Carolina, que era el nuevo Código de Leyes de Indias, de 1776. Por eso digo que de eso hay registros. Todos esos nombres son extraños y como desconocidos en la actualidad. También había juegos con dados, el bis bis, el pasadiez, la 21.
Muchos de estos eran juegos de apuestas prohibidos por las autoridades. También se jugaba la mosqueta con cáscaras de nuez, la correhuela y a la perinola, donde se apostaba fuerte. ¿Las perinolas de aquellos tiempos? Sí, ni hablar de los trompos. Entre los juegos de salón estaban el chaquete, que es el backgammon actual, el dominó, el juego de la oca, las damas, el ajedrez, el billar. Los varones también jugaban a las bochas, en las pulperías sobre todo, no tanto en Buenos Aires, a la taba, a los bolos reales, que es un juego muy parecido al bowling actual, un juego de puntería, el sapo, y en el campo, bueno, muchas carreras y destrezas con caballos. Los juegos infantiles podríamos nombrar y suponer que aparecieron las rondas que venían de España, suponemos que la farolera, pero la verdad es que no se sabe si llegaron con esa inmigración de esa época o fueron llegando después. Es muy difícil precisar eso. Bueno, esto en relación a las familias de origen europeo, ¿no? Por supuesto también vino la rayuela, que es un juego antiquísimo, anterior al medioevo, y para la rayuela no hace falta nada, hace falta una ramita y tierra, entonces de eso no es que hayan quedado vestigios, se sabe que jugaban porque en esa época se jugaban en Europa, si vienen de Europa vienen con sus juegos. Los distintos trompos y valeros que venían de Europa, pero que también los empezaron a hacer los artesanos que llegaron con sus conocimientos y con sus herramientas. Por supuesto había pelotas de lo que haya, a mano, cuero, trapo, había bolitas, no de vidrio, pero había bolitas. Las nenas, por supuesto, jugaban con muñecas, ¿no? Siempre la imitación del mundo adulto está muy presente, pero si las muñecas estaban hechas de trapo u otros elementos de la naturaleza, de eso no quedó vestigio material. Pero también estaban las de familias de mayor poder adquisitivo que por ahí traían de Europa, pero eso era como, más adelante fue más común, digamos, esa importación, pero hasta ahora todavía no. Jugaban mucho las cartas, todos los juegos de cartas que mencioné, estaban los barriletes, que en su momento hasta fueron prohibidos porque se enredaban y los pibes se peleaban y les ponían vidrio para que corten, como guerras de barriletes, se generaban muchas situaciones problemáticas y fueron prohibidos, y eso sí consta. Los valeros y los trompos, como decía antes, la soga, los juegos con hilos, esos juegos que se juegan con la mano, que ahora el Museo Etnográfico estuvo dando bastantes talleres sobre eso, los juegos con hilos que también jugaban los grupos aborígenes de nuestro territorio, como decía antes, los juegos de tablero y los dados, más cercanos a los adultos que a los chicos. Llegaron, decía, muchas rondas. No podríamos precisar cuáles porque son de tradición oral y como se juegan desaparecen, digamos, no quedan vestigios, y otros juegos con canciones y coreografías propias. Nosotros podríamos recordar Yo soy la viudita del barrio del Rey, Don Juan de las calzas blancas, el cataplín, cataplín, cataplero, estaba la paloma blanca, como juegos, y también estaría por ahí a la lata, al latero. Se jugaban juegos de palmas, por supuesto, de los cuales no tenemos noticias, salvo los que pudieron ir llegando, pero son muy recientes. Y por supuesto, los pibes en esa época estaban, tanto en la ciudad como en las afueras, estaban en constante contacto con la naturaleza. Había muchos animales, tanto en las casas, que tenían sus corrales, aún en Buenos Aires, como los animales que estaban sueltos. Jugaban mucho con ovejas los pibes, con gallinas, trepaban a los árboles, se tiraban con semillas, digamos, todo lo que tenga que ver con los pibes aborígenes, el río, todo lo que sea los juegos acuáticos, las competencias acuáticas, jugaban con plumas, jugaban un juego que se llama Toro, imitando, digamos, ya que acá había plazas de toros, jugaban al toro y al torero, solían representar soldados con alguna caña que encontraban como si fuera una espada, digamos, jugaban a todos esos juegos de imitación. Por supuesto también estaba la payana es un juego que viene de, la verdad que el nombre payana es indígena, pero el juego no. Yo no viví en la época colonial, pero yo jugaba a la payana en la escuela primaria. Porque la verdad son juegos imbatibles. Y bueno, tanto los cuentos tradicionales como los juegos tradicionales tienen algo de imbatible. Hay algo ahí que toca, andás a ver qué cosa muy profunda del humano,
que persisten y persisten contra viento y marea, y no hay computadoras que los puedan, que las puedan destruir. Hay los juegos de competencia, los juegos de imitación, son imbatibles, y aún los juegos de tablero son imbatibles, y los juegos de dados, porque aún con las pantallas seguimos jugando esos juegos, y si nosotros los seguimos jugando, los pibes los van a aprender. La verdad es que pensar en los juegos de antes y los juegos de ahora, vuelvo a decir, me parece que es como una dicotomía que no nos conduce a nada. Por eso digo, de antes cuándo y de antes dónde. Y cuando hablamos de juegos tradicionales, recordemos que estamos hablando de las tradiciones europeas, porque Argentina no tiene tradiciones anteriores a la colonización. Porque todo lo que son los juegos aborígenes, sí, a las poblaciones las han aniquilado, ni hablar del juego, que es la cosa más inútil, tingui, 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 comillas, 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 desde el punto de vista capitalista del mundo. Digamos, si hay algo inútil, es el juego, que está relacionado con el ocio y no con el trabajo, no producen. Y si vuelvo a los grupos aborígenes, justamente no tienen esa concepción capitalista de producto, sino que toda la vida está enlazada. Y el juego, no hay tiempo de trabajo y tiempo de ocio, entonces no hay tiempo de jugar y tiempo de trabajar. El juego está entrelazado, el juego, lo mitológico, está entrelazado con la vida cotidiana. Entonces ahí es todavía más difícil separar el juego de la vida cotidiana, digamos, en los pueblos originales. Ojalá hubiéramos mantenido más eso que la presencia europea, digamos. Pero bueno, claramente no fue así. Es una deuda, en realidad, que tenemos, seguir como investigando, y cuando hablamos de los juegos de antes, ser más precisos, sino que a veces la escuela fue más bien un obstáculo para jugar, porque los pibes jugaban perfectamente por fuera de la escuela. Y aprendían a veces los juegos más por fuera de la escuela que en la escuela. Y cuando los juegos entraban en la escuela, que en esa época ya había escuelas, por supuesto, no para todos, pero había, muchos de esos juegos no estaban permitidos.